Primera de Corintios, capítulo 2, y del capítulo 2 vamos a estar leyendo el verso 11, y dice así la palabra del Señor. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias, Padre bueno, muchas gracias por tu amor, mi amado Señor. Sabes tú cuánto necesitamos siempre de tu presencia, de tu Espíritu, que arda, Señor, dentro de nuestro corazón, de tu luz, de la luz de tu palabra, pues en tu luz, Señor, nosotros veremos la verdadera luz. Mi amado Señor, que el poder de tu Espíritu Santo tome en esta noche el dominio, el control de todas las cosas. Reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos. Y en esta noche, Señor, gracia abundante nos sea dada. Abre nuestra mente para entender y comprender con plenitud tu perfecta voluntad. Mi amado Señor, aquí estamos como un solo hombre, Señor. Habla, tus siervos oyen. Gracias, Padre. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y en este pasaje que hemos leído, el apóstol Pablo hace una pregunta donde dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? ¿Quién sabe? Hay tantas cosas ocultas en un hombre, en una mujer, tantos secretos guardados, tantas cosas que nadie sabe. Nosotros sabemos lo que vemos, lo que oímos, lo que nos cuenta, pero cuántas cosas guardadas hay dentro del corazón, escondidas, guardadas, que nunca se dijeron, nunca se manifestaron, quedaron como el secreto de uno ahí guardado y parecería ser como que está todo olvidado. Parecería ser, por eso es que hace esta pregunta: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Hay matrimonios que han vivido año junto a año y no terminaron todavía de conocerse, porque hay lugares ocultos, secretos en lo profundo del corazón, aún cosas olvidadas, cosas buenas y también cosas malas que le pasaron y quedaron como enterradas en el olvido y nadie las sabe. Por eso dice: ¿quién sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Por lo que pasó, por lo que sufrió, por lo que lloró, por lo que se lamentó, por lo que se dolió. ¿Quién sabe? Solo la misma persona sabe por las cosas donde ha transitado. Cosas que a veces ni convienen hablarlas, ni convienen decirlas, ni traerlas a la memoria. Cosas malas y cosas buenas que sí sería bueno traerlas a la memoria, porque eso causa alegría. Cuando usted se pone a pensar en todas las cosas malas, lo que le pasó y me pasó esto y yo de chiquito esto y lo otro, entonces la persona es como que se apoca y a sí mismo se hace chiquitito y ya hasta casi entra dentro de una depresión. Entonces, ¿para qué vamos a recordar cosas malas? Si nosotros no ponemos a recordar cosas buenas, entonces nuestro semblante va a cambiar. Por eso Pablo, cuando él enseña a la iglesia, le dice: no piensen en lo malo, piensen en lo justo, en lo honesto, en lo que es de buen nombre. Todas esas cosas a ustedes le va a traer alegría, le va a traer paz, le va a traer descanso. Pero en este pasaje dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Solamente la propia persona sabe lo que le pasó en su niñez,
lo que le pasó en su juventud, en el trayecto de su vida. Empezó su vida con su nacimiento y de ahí fue creciendo hasta la toma de conocimiento del ambiente que lo rodea, y a partir de ahí entra a conocer un montón de cosas buenas, cosas malas, sucesos malos que le pasaron que no quiere ni acordarse. ¿Quién sabe de esas cosas? Ni el marido, ni la mujer. Hay cosas tan ocultas, tan profundas que nunca la va a saber, nunca la va a conocer, pero que están ahí. ¿Y quién es el único que la conoce? El hombre, el hombre. Entonces dice así: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? ¿Quién? ¿Quién podrá meterse en el corazón, en la mente, en el pensamiento? ¿Quién es aquella otra persona que puede llegar a entrar? Sacamos a Dios, que Él conoce todas las cosas, pero ¿qué persona puede llegar a decir yo conozco completamente a esta persona? Nadie puede llegar a decir eso, porque no sabe la actitud que va a tomar. El hombre es un misterio, es como una caja de sorpresa, no sabe lo que hay adentro. Hay personas que parecen buenas, usted observe, a veces hay parejas que parece que son buenas y de noviazgo, está todo lindo, todo hermoso, y cuando entran al casamiento empieza a conocerse como son en realidad, y de repente se encuentra con un extraño, no era el que conocía de novio. Esta persona no la conozco, antes era de una manera, ahora es violenta, es agresiva, es así, ¿ve? No conocía. ¿Y quién conocía cómo era? Solamente él sabía las actitudes, su actitud, su posición y la forma que él iba a actuar. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice, sino el espíritu del hombre que está en él. Y luego dice, bueno, así como ninguno puede conocer a la otra persona en profundidad todas las cosas y los sucesos que le llegaron a ocurrir en el transcurso de su vida, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Quién puede entrar a una mente tan perfecta? ¿Quién puede conocer las profundidades de Dios? ¿Quién puede, hermano, comprender la obra de Dios? ¿Quién conoce su principio? ¿Quién conoce su fin? ¿Quién conoce el futuro, lo que va? ¿Quién puede conocer al Señor? ¿Quién? Dice el apóstol, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Quiere decir que el único que conoce las cosas de Dios es el Espíritu de Dios. Y el único que conoce las cosas del hombre es el propio hombre, el Espíritu del hombre. Y luego en el verso 12, el apóstol dice, y nosotros, lo que hemos creído, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces el apóstol dice, bueno, ¿vieron? Nadie puede conocer las cosas que son de Dios y nadie puede conocer las cosas que son del hombre. Sin embargo, Dios puede conocer las cosas que son del hombre del principio y fin, pero Dios ha hecho algo maravilloso. Es decir, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos las cosas que son de Dios. Para que nosotros sepamos, para que nosotros entendamos, para que nosotros comprendamos. Nosotros, dice, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Dios nos hizo partícipe de su Espíritu Santo, para que su Espíritu en nosotros, por medio de Él, venga la revelación de las cosas que a nosotros, como hijos de Dios ahora, nos ha sido dada, nos ha sido concedido. Por eso hemos estado hablando en una oportunidad, como Pedro decía, como todas las cosas que pertenecen a la vida nos han sido dadas. ¿Y cómo sabía él? Por el Espíritu de Dios que moraba en él. El Espíritu de Dios que moraba en él le revelaba, le mostraba las cosas que Dios le dio al creyente, y que nosotros vamos en el perfeccionamiento a descubrir cosas gloriosas, maravillosas, preciosas, preparadas de Dios de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Preparado y solamente conocida por Dios.
porque hay cosas que ni los ángeles sabían de lo que Dios iba a hacer. Es más, los que han creído, los primeros creyentes, los apóstoles, eran espectáculo al mundo y a los ángeles, y escuchaban de la boca de los apóstoles cosas que los ángeles nunca habían escuchado, que el Espíritu de Dios le reveló a sus hijos para hablar, para decir, para enseñar. Entonces dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, como para que profundicemos en las cosas del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios a nosotros nos ha concedido. Porque si nosotros no sabemos lo que Dios nos dio, no podemos hacer uso de ello. ¿Cómo vamos a buscar el bautismo del Espíritu Santo si Dios no nos manifiesta que su Espíritu iba a ser derramado en los postreros días? Y si no deja establecido en la Escritura el descenso y el bautismo del Espíritu Santo en aquellos que eran como 120. Y de ahí en adelante, en el libro de los Hechos, en varias sesiones habla del bautismo del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros vamos a pedir lo que no sabemos? Nosotros no sabemos pedir lo que no conocemos, porque no lo conocemos. Cuando viene la revelación del conocimiento de lo que Él nos ha dado, entonces nosotros sí podemos pedirlo. Por eso a los discípulos Jesús les enseñó: pedid y se os dará. Si los hombres humanos naturales le piden sus hijos pan y le dan, dice, ¿cómo no os dará vuestro Padre Celestial el Espíritu Santo si se lo pedís? Quiere decir que es parte de las cosas con que Dios a nosotros nos bendijo en regiones, hermanos, celestiales. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual. Entonces, en lugares celestiales, Dios nos dio esa rica bendición. Y luego viene el Espíritu de Dios sobre nosotros para que nos revele las cosas que son de nosotros y nosotros la deseemos, la alcancemos, la pidamos. Por eso dice, pedid y se os dará. No podemos pedir lo que no sabemos, pero lo que ya sabemos debemos pedirlo. Nos pertenece a nosotros, nos pertenece. Por eso dice, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, no recibimos otro espíritu ajeno. Hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que sepamos lo que un hombre natural no puede ni va a poder saber nunca jamás. Porque fuimos hechos participantes del Espíritu Santo de Dios para que sepamos lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y cuando sabemos lo que Dios nos ha dado, entonces sabemos a dónde tenemos que ir, sabemos sobre qué tenemos que orar, qué tenemos que pedir y qué tenemos nosotros que alcanzar. Sabemos, viene la revelación, nos muestra el principio, el fin, nos muestra la llegada, la entrada triunfal por la puerta de la gran ciudad, hermano, la ciudad de oro. Sin embargo, vamos en el misterio del trayecto con la fe, sabiendo que vamos a entrar a ese lugar. Sabemos por revelación del Señor. Entonces nosotros vamos marchando. Por eso dice, hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos. No podemos ser ignorantes de las cosas que a nosotros Dios nos dio. No podemos ser ignorantes, sino que tenemos que ir nosotros en el conocimiento de estas cosas mediante el espíritu de revelación que viene a la congregación, a la iglesia, mediante aquello que el mismo Señor constituyó para que se abran nuestros ojos y para que lo pidamos, lo deseemos, lo codiciemos. Y no hablamos de codicia malas y dañosas, sino que hablamos de codicia de cosa buena, del anhelo, del deseo de recibirlo, el deseo de obtenerlo, el deseo de alcanzarlo, el deseo. Debe haber un deseo vivo. Por eso dijimos, no es cuestión de, sí, yo ya sé, el Espíritu Santo, sí, yo ya sé. No se trata de decir, ya lo sabe. La pregunta es, ¿lo tiene?
Bueno, entonces hay que pedir. Yo, Señor, quiero el bautismo del Espíritu Santo. Dame el don de lengua, dame don de profecía, dame manifestaciones. Porque cuando el Espíritu de Dios habita en el corazón, en la vida de la persona, entonces comienzan las manifestaciones de los frutos que son del Espíritu. Empiezan esas manifestaciones del fruto del Espíritu y manifestaciones de ministerio, dones, talento. La gracia de Dios que llena el corazón de una persona llena del Espíritu Santo de Dios, lleno del Espíritu Santo del Señor. Una persona libre, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. No está atado ahí, ligado. No, sí, yo ya lo conozco y está ahí. No. Es una persona libre, libre para glorificar, libre para ensalzar al Señor, libre para darle gloria. No tiene vergüenza, es libre. Es mi Señor y yo soy su siervo. Doy gloria al Señor sin vergüenza. Libre, un hombre libre, una mujer libre. El Espíritu de Dios viene a mí y yo no voy a retener, no voy a soltar, voy a cerrar mi boca, voy a abrir mi boca. Él la va a llenar con las palabras y las lenguas que Él quiera. Yo voy a abrir mi boca y las voy a hablar lo que el Espíritu ponga dentro de mí. Entonces abro mi boca y las hablo. Porque Él las pone, me las da, yo las hablo, me las da, se manifiesta el Espíritu en nuestra vida. ¿Pero por qué? Porque lo deseamos, lo anhelamos. Por eso no es el espíritu del mundo que nosotros recibimos como para irnos detrás del mundo. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos dio, lo que el hombre natural no puede entender y comprender. Sin embargo, a nosotros lo que hemos creído, el Señor nos ha dado. Y dice el verso 13, lo cual también lo hablamos. ¿Por qué lo hablamos? Para que sepamos, para que tomemos conocimiento. Si no tomamos conocimiento, ¿cómo vamos a pedir de algo que no sabemos que está y que existe? Cuando tomamos conocimiento, entonces nosotros lo pedimos. La Biblia dice, y por su llaga nosotros hemos sido curados. Entonces tomamos conocimiento. Así que por la llaga de Cristo yo he sido curado, he sido sanado. Así que Él ciertamente llevó las enfermedades y sufrió nuestras dolencias para que yo sea sano. Entonces yo quiero ser sano, Señor. Hazme sano, sáname, Señor. Tu palabra dice, sáname. Este es el conocimiento para que nosotros lo pidamos. ¿Cómo vamos a pedir lo que no sabemos? Debemos de pedir. Como un niño pide a su padre, dame, y tiene que darle al final. Quiero un pedazo de pan, dame, otro, dame. Bueno, tomá, ya está. Entonces, esto es lo mismo con nuestro Señor. Por eso Jesús hizo la comparación de la viuda que iba al juez a pedirle que le haga justicia. Y tanto fue que al final el juez dijo, bueno, para que me deje de molestar, dijo, le voy a hacer justicia. Entonces le hizo justicia. Entonces habla de nuestro pedido al Señor, nuestro ruego al Señor. Por eso dice, lo que el Señor nos ha dado, porque nos dio el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual nosotros lo hablamos, lo manifestamos. Por eso dijimos, ¿por qué hablamos del Espíritu Santo de Dios? Porque lo recibimos, porque hemos recibido nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces el Espíritu de Dios viene sobre de nosotros, sabemos lo que es la presencia de Dios, sabemos lo que es la manifestación de Dios, sabemos. Entonces nosotros lo hablamos porque lo creímos, nos enseñamos, lo recibimos y ahora anhelamos y deseamos que usted también lo reciba. Lo deseamos, pedimos a Dios en las oraciones. Señor, bautiza a los niños. Señor, bautiza a los jóvenes. Señor, bautiza a los hermanos. Bautiza a los ancianos. Señor, bautiza. Tu palabra dice, sobre tus siervos y tus siervas derramará de tu espíritu. Bautiza, Señor, bautiza, y se lo rogamos a Dios. Oramos a favor de la iglesia para que Dios bendiga a la congregación. Entonces, ¿por qué lo rogamos y lo pedimos? Porque su palabra lo enseña y lo dice. Por eso es que nosotros lo hablamos.
Porque Dios nos dio a conocer las cosas que son de Él. Nos dio el Espíritu que proviene de Dios para que nosotros sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿con qué palabra hablamos? Con las que enseña el Espíritu, no son palabras de hombre. Son palabras que vienen del Espíritu del Señor. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu de Dios? Para revelarnos. Para traernos la revelación de ¿qué? De cosas que nos pertenecen a nosotros y que nosotros tenemos que anhelarla y desearla. Para eso es que vino. En el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 24, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro. Entonces, mire lo que el apóstol Pablo dice, conteniendo el conocimiento, el Espíritu de Dios sobre de él, porque él dice, yo hablo en lengua más que todo. En la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que 10.000 que no se entienda, pero del hablar en lengua, yo hablo en lengua más que todo. Entonces él dice, yo ahora me gozo en lo que estoy padeciendo. Y no padecía por ladrón, no padecía por mentiroso, no padecía por engañador. Su padecimiento no era porque se equivocó, erró y él... No. Su padecimiento era por la iglesia. Por la iglesia, por el servicio del Señor, por la obra de Dios. Por eso era su padecimiento. No era su padecimiento por un error propio, porque su propia naturaleza lo venció, entonces estaba padeciendo. No, el padecimiento de él era a causa de la iglesia. Entonces dice así, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes. ¿Sabe qué? Estoy padeciendo y no me quejo y no digo lo que me pasa a mí y por qué me pasa a mí. No, yo sé por qué estoy padeciendo, yo sé por qué estoy pasando lo que estoy pasando y es a causa de la bendición que ustedes tienen que recibir, pero yo no veo mi padecimiento, veo que el Espíritu de Dios va a venir, veo que el Espíritu de Dios lo va a llenar, veo que dones y talentos serán derramados, entonces me gozo en lo que padezco porque veo la bendición de Dios sobre la iglesia, la veo, dice, me gozo en lo que padezco. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, miramos a Cristo. ¿No padeció por la iglesia? Sí que padeció. Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestras dolencias. Nosotros por su llaga hemos sido curados, su sangre se derramó, hemos recibido el perdón a través de él. Es decir, hemos recibido la bendición de Dios a causa de las aflicciones de Cristo, aún hasta la cruz, hasta ahí llegó y concluyó sus aflicciones. Y nosotros miramos que dice las aflicciones de Cristo y miramos a las pisadas de quién estamos siguiendo. La pisada de un hombre, ¿a quién está siguiendo usted? ¿No está siguiendo al Señor? Vamos todos caminando en las pisadas del Señor, vamos caminando detrás de Él. Entonces Él padeció y usted no quiere padecer, no quiere sufrir nada. Usted quiere ir en una alfombra mágica volando y no pisar ni un cascotito, ni una espinita, ni nada. No, tenemos que pasar por el mismo camino del Señor y también padecer como Cristo padeció por la iglesia. Él padeció, pero no retrocedió, ni huyó, ni se fue, sino que soportó con mansedumbre la situación y las cosas que venían contra de él, de afuera, de adentro, de los gentiles, Herodes y todo lo que se juntaban en contra de él. Él no renunció, no dijo renuncio, me voy, no, permaneció firme y llegó hasta el final. Y nosotros vamos a tener que pasar por situaciones, pero debemos permanecer firmes en el Señor.
No deje que nada ni nadie lo mueva de su forma de pensar en el Señor y lo mueva de su firmeza en la fe. Nada ni nadie. Situaciones vendrán, pero no debe dejar que lo mueva de la fe en que estamos. Cristo pasó por todo eso. Y Pablo dice, yo ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual dice, fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Dios me puso como ministro a favor de ustedes, porque el Espíritu de Dios llenó mi corazón y me iluminó para iluminarlo, y sepan todos ustedes las cosas que Dios a nosotros nos ha concedido. Entonces Dios me puso como ministro a favor de ustedes, no en contra de ustedes. El pastor nunca está en contra de las ovejas, está para defender las ovejas. A no ser que sea un mal pastor, que coma de las ovejas, viva de las ovejas, se apaciente a sí mismo y no apaciente las ovejas que son del Señor. Pero los pastores que son del Señor, lo que Él constituyó, ellos ven y velan por las ovejas como dechado de la grey, porque saben que las ovejas no le pertenecen a Él. Él simplemente es un pastor, Él es el dueño. Las almas son de Cristo, las vidas son del Señor, Él es el dueño de todas las almas. Entonces el apóstol Pablo dice, yo fui puesto como ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Verso 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Y dónde estaba este misterio? ¿Dónde estaba? Escondido en Dios. ¿Y quién iba a descubrir lo que está escondido en Dios? Si Dios lo cierra, ¿quién será aquel que pueda abrir? Si Dios lo cubre, ¿quién será aquel que podrá descubrir? ¿Dónde estaba escondido? En Dios, cerrado. Ni los ángeles podían ver ni saber el plan de Dios. Sin embargo, cuando los que han creído recibieron el Espíritu Santo, fueron hechos partícipes del Espíritu que proviene de Dios, entonces la luz de la revelación vino para que entiendan, para que comprendan, para que sepan lo que Dios le ha concedido, para que se abran nuestros ojos y veamos. Dios nos concedió el Espíritu Santo, Dios nos concedió que seamos hermanos habiéndonos hecho nacer de nuevo. Dios nos ha concedido un camino, un trayecto donde va a estar con nosotros, que aunque andemos en valles de sombra y de muerte, Él va a estar con nosotros y vamos a llegar hasta el final. Sí, así lo dice, lo creemos y allá vamos lo que hemos creído, allá vamos. Por eso seguimos caminando y seguimos avanzando y seguimos avanzando. A causa de las cosas que Dios viene manifestando. Entonces Pablo dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos por el Espíritu de Dios que dio en el corazón de los que han creído. ¿A quiénes? Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y luego dice que es Cristo en vosotros la esperanza de la gloria. ¿Un misterio? Así que este era un misterio. Esta versión dice que Cristo dice en vosotros es la esperanza de gloria. Y otra versión que dice que Cristo, el misterio, que Cristo vive en vosotros. Cristo vive en vosotros. Un misterio. Que Cristo viva dentro del corazón de la persona que ha creído, ese era un misterio, algo que el hombre natural no podría jamás comprender, ni a los ángeles le fue revelado, que el Espíritu de Cristo, del ungido, del enviado de Dios, habite dentro del corazón de los que creen que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Esto es una revelación, la cual habló Jesús. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 23,
Vamos a ver lo que dijo el Señor respecto a esto. Porque uno dice, Cristo en vosotros, así que Cristo vive en mí, está dentro de mí, está viviendo conmigo, es mi huésped o yo soy el huésped de Él, porque he declarado que esta es su casa, que este templo del Espíritu Santo y que le pertenece, Él es el dueño y yo soy su huésped. En el libro de Juan, capítulo 14, verso 23, dice así: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿Morada? Morar es que vive. Y Pablo dice, Cristo en vosotros, es decir, Cristo, este es el misterio, que Cristo vive dentro de ustedes, dentro de nosotros, dentro mío está Cristo, el ungido, el enviado, Cristo está dentro de nosotros y Pablo dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces esto era un misterio, algo oculto, como que Cristo iba a venir a vivir en el corazón de la persona. Y luego fuimos a Juan y como que el Padre y el Hijo, vendremos a Él, dice yo y mi Padre, vendremos a Él y haremos morada en Él. El Padre, el Hijo. Y Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, no vendrá el Espíritu Santo. Y cuando venga el Espíritu Santo que está con vosotros, será en vosotros. Así que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dentro del corazón de los que han creído, porque estos tres son uno. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso nosotros hablamos en una oportunidad cómo es que mientras no teníamos la vida espiritual, éramos nosotros en nuestra naturaleza humana que nos llevaba. Cuando creímos, morimos y nacimos de nuevo. Entonces se produjo una vida, un hombre nuevo que habita en esta habitación. Un hombre nuevo. Y de ahí dijimos la necesidad de separarnos de los sentimientos, los pensamientos de este hombre natural, porque ahora el Espíritu de Cristo ha venido sobre de nosotros, el Espíritu Santo, y está dentro de nosotros y ahora nosotros tenemos que tomar la decisión, porque el Espíritu es en contra de la carne y la carne en contra del Espíritu. Y nosotros estamos ahí en el medio, la decisión. ¿A quién le obedecemos? ¿Obedecemos a la carne con sus designios, sus deseos, sus intenciones malas que van en contra del Espíritu? ¿O nos separamos de la carne y nos unimos al Señor y nos unimos a Cristo? Que es la decisión que hemos tomado todos nosotros. Amén. La decisión de estar unido a Cristo, separarnos de nuestra naturaleza humana y estar unido al Señor, unido a Él. Por eso Jesús dijo así, dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Adentro de nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, Dios en nosotros. En el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 15, porque esto que dice el apóstol Pablo, él primero tuvo que comprobarlo, que no es una palabra así al aire nada más, no es así, es algo real. Gálatas capítulo 1, verso 15, y el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pero cuando agradó a Dios, ¿qué agradó Pablo? Revelar a su Hijo en mí. No dice conmigo.
Dice, en mí, Cristo en mí. ¿De dónde tenía que salir la revelación de Cristo? Cuando agradó al Padre, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, revelarlo a los hombres, a Cristo en mí, que los hombres vean, no a un Pablo, sino que vean a Cristo en mí, la revelación de Cristo en la vida de un hombre. Y el que veía a Pablo, lo veía al Señor. Cristo en mí, en su forma de ser, de actuar, de hablar, de obrar. Es decir, entregó la rienda de su vida en la mano del Señor para que Él lo lleve. Tenía rumbo, tenía dirección, sabía a dónde iba. Por eso lo encontramos en varias oportunidades. Decidimos ir para allá, pero el Espíritu Santo dijo que no. El que está en mí me dijo que no. Y decidimos ir para allá, dijo el Espíritu Santo que tampoco. Y después me mostró el Señor una revelación. Dije, para ahí tenemos que ir. Y lo que hizo Dios en ese lugar, porque el Espíritu de Dios me llevaba. ¿Qué es lo que manifestaba? ¿Qué manifiestan los que son guiados por el Espíritu de Dios? Que son hijos de Dios. Que el Espíritu de Dios habita dentro de ellos y los va llevando y los va iluminando y tienen la correcta y perfecta dirección de Dios. Entonces dice Pablo así, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. No, yo ahora debo de escucharlo, Él está en mí. Yo le preguntaré y Él me enseñará. Entraré en perfecta comunión con el que habita dentro mío y oiré su voz. Me dará oído de sabio para oír. Me iluminará, me enseñará, me mostrará las cosas que yo no entiendo. Me llevará justamente al lugar secreto, a su lugar secreto, para iluminar los ojos de mi entendimiento. Por eso, ¿de dónde surge Cristo en mí? ¿De dónde surge que Pablo dice Cristo en vosotros? Cristo vive en vosotros, de la revelación que le fue hecho primero a Él. Y no solamente la revelación, sino el comprobar esta verdad que Cristo habita en la vida de la persona. Por eso cuando vamos al libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20, el apóstol Pablo hace una revelación. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo, no. Esta era mi habitación. Pero desde que vino el Señor, yo entregué la rienda de mi vida a Él. Desde que vino Él a mi vida, yo soy el huésped. Él es el dueño de toda esta casa, de esta habitación. Y ahora Él es el que manda, el que ordena, el que dice. Yo simplemente como siervo obedezco y voy y hago. Por eso en varias oportunidades Él dijo, no me miréis a mí, porque no soy yo, Es Cristo en mí. Le agradó al Padre revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Entonces dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo vivo en la fe. Lo que estoy ahora en la carne, que tengo mi carne en movimiento, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Él me amó y por mí se entregó, murió por mí. Entonces yo también muero a mí mismo y entrego mi vida para que Él lleve, tome la rienda de mi vida y haga de mí como Él quiera. Entonces se suma a la oración del Señor. Padre, no sea como yo, sino sea como tú. Así sea, Señor. Por eso cuando vamos al libro de Efesios capítulo 3, verso 14, y con esto ya cerramos, Efesios capítulo 3, verso 14, en su oración de Pablo por los Efesios dice lo siguiente. Por esta causa,
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior. El exterior, la naturaleza vieja. El hombre interior, y ahí está el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. La carne contra el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios contra la carne, y Él en el medio para tomar una decisión a quién obedecer. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su Espíritu. Verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Hemos recibido el Espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. ¿Creen esto, hermano? Créalo. Esto es así. Es la revelación gloriosa de la palabra del Señor. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios tanta bondad para con nosotros. Y luego de la oración vamos a estar cantando y luego invitando para orar por los enfermos. Cierre sus ojos. La revelación de Dios dice que hemos sido bautizados, llenados. El Espíritu de Dios fue sobre de nosotros. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que recibimos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en su revelación nos iluminó, que nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, y el Espíritu de Dios viene sobre de nosotros para habitar en nosotros, siendo Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Oramos.